Excelentísima señora presidenta del Tribunal Constitucional, excelentísimos señores presidente del Consejo General del Poder Judicial, fiscal general del Estado, consejera de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, magistrados, querida Inmaculada, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de recibirles de nuevo y agradecerles la asistencia al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de su fundación. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a doña Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y le va a presentar, y este también es un motivo de satisfacción, doña Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial. La tribuna es suya. Buenos días, autoridades, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Hubo un tiempo en España en que los atestados policiales hablaban de reyertas familiares y no de violencia de género. En esos días en que la lucha en contra de la desigualdad estaba en pañales, una juez comenzó a recorrer los pueblos para explicar a las mujeres los derechos y las leyes que las protegían. Esa juez se llamaba Inmaculada Montalbán. Colaboraba con un grupo de abogadas que aclaraban a esas mujeres sus dudas legales y les explicaba y convencía de que no tenían que sufrir en silencio. Resulta sorprendente que eso ocurriera prácticamente ayer, en 1986. Para entonces, grandes luchadoras del feminismo habían roto la brecha de esa revolución silenciosa. Hoy veo aquí, con enorme respeto y satisfacción, algunas pioneras de esa revolución que reclamaba el derecho de la mujer a ser tratada con la misma dignidad y respeto que los varones. Eran tiempos en que los jueces respondían ante esas tragedias con los instrumentos legales de los que disponíamos. Eran escasos porque entonces ese tipo de violencia estaba en la esfera privada y no en la pública. De ese baño de realidad en Andalucía, de conocer a mujeres que soportaban el maltrato porque no tenían alternativa para alimentar a sus hijos, surgió la especial sensibilidad de mi amiga y colega Inmaculada Montalbán en defensa de la igualdad. A Inmaculada le nació su vocación de juez desde niña. Dicen los que la conocieron que en su infancia, cuando jugaba, ya decía que algún día sería jueza. Pero la convicción de que esa era su verdadera vocación surgió también al palpar la realidad, de cuando estudiaba en las clases de filosofía del derecho y allí analizaba el anteproyecto de la Constitución y los profesores explicaban a sus alumnos de la facultad la importancia del papel del juez en nuestra incipiente democracia, como ella misma ha reconocido en una excelente entrevista que le hizo Gabriela Cañas en El País. Inmaculada Montalbán no renuncia, ni lo hará nunca, a la utopía que nos ha hecho a algunos y algunas escoger esta profesión de juez, que es el lograr una sociedad más justa. Su primer destino fue en el juzgado de Torrevieja. Un año después pasó a Almería y en 1988 fue nombrada magistrada de la sección tercera de la Audiencia Territorial de Valencia. En 1991 recala en su tierra natal, Granada, donde es nombrada magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tutora de alumnos en la Escuela Judicial de 1998 a 2000, Inmaculada Montalbán ha inculcado a varias promociones de jueces esa sensibilidad especial hacia la igualdad de hombres y mujeres. Les ha llevado a centros de acogida y les ha explicado cómo es el crimen machista y la dificultad que tienen las víctimas para denunciar a su agresor. También ha impartido cursos múltiples de formación en el Ministerio de Justicia y ha dado conferencias y ponencias no solo en España, sino en un sinfín de países, desde Colombia a China, actuando como consultora, asesora o ponente experta en la lucha contra la violencia de género. Sé que ella se siente especialmente orgullosa de aquella consultoría en Panamá que realizó por encargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que iba destinada al diseño de un observatorio de violencia de género en aquel país, y institución que ahora, gracias a la inestimable ayuda
de Inmaculada Montalbán ha visto la luz. Como coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de la Asociación Jueces para la Democracia, desde el año 2000 al año 2006 ha impulsado activamente la elaboración de propuestas legislativas y administrativas para erradicar la violencia de género y proteger a las mujeres víctimas de malos tratos. Ha sido miembro del Comité de Expertos en Violencia Doméstica del Consejo desde el año 2002 y es autora o coautora de una docena de libros. Entre ellos figura el que obtuvo el Premio Nacional Rafael Martínez Emperador, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial en el 2003. La obra, titulada Perspectiva de Género, Criterio de Interpretación Internacional y Constitucional, es hoy un texto básico utilizado en la formación de especialistas en la lucha contra los malos tratos y la violencia de género. Por todo ello, cuando hace poco más de un año llegamos al Consejo General del Poder Judicial, todos coincidimos en que la persona más preparada para presidir el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género era Inmaculada Montalbán. Sabéis que se trata de un órgano de coordinación entre el Consejo, la Fiscalía General del Estado, los Ministerios de Justicia e Igualdad, las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia y el Consejo General de la Abogacía. Los más de 20 años de Inmaculada Montalbán, volcada en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, merecían esa responsabilidad que tan digna y eficazmente ha asumido. Estas 2 décadas dedicadas a reivindicar los derechos de la mujer y a protegerlas de la violencia han conformado no solo su trayectoria profesional, sino también la personalidad de Inmaculada que yo constato cada día en el Consejo. Sigo viendo en ella, además de la magnífica jurista, aquella pionera que logró abrir las puertas de tantas mujeres que vivían encerradas bajo llaves. Para mí es un honor presentar y dar la palabra hoy a la magistrada Inmaculada Montalbán, que es un ejemplo a seguir por muchas y muchos de nosotros, y a quien yo le pido que no cese nunca en la lucha y defensa de sus principios y convicciones. Cuando quieras, Inmaculada. Muchas gracias, Margarita, por tus amables palabras. Señor presidente del Consejo, presidenta del Tribunal Constitucional, fiscal general del Estado, autoridades, compañeros, compañeras, amigas y amigas. Y gracias al Foro de Nueva Economía, especialmente a José Luis Rodríguez, por la oportunidad de intervenir en estos desayunos. Nuestro país, y hay que decirlo, está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género. Pocas cosas antes, en nuestra historia, obtuvieron un consenso tan unánime, un consenso tan grande de toda la sociedad y de todas las instituciones políticas. Lo he podido comprobar personalmente. España es una referencia en otros países. Les pongo un ejemplo que ya ha explicado Margarita Robles, mi compañera. Hace apenas 3 años tuve ocasión de colaborar con la Agencia Española de Cooperación Internacional en el diseño de un observatorio contra la violencia de género en Panamá. Y 2 años después tuve la gran satisfacción de estar presente en la firma del convenio que lo puso en marcha. Era una experiencia que España trasladaba a otro país para ayudar a diagnosticar la violencia que sufren las mujeres en el ámbito familiar. Y esto, tengo que decirlo, me llena de orgullo, me llena de satisfacción, porque lo que hasta hace poco tiempo era un problema privado, era un problema escondido en los llamados conflictos conyugales, hoy, afortunadamente, es un problema de derechos humanos, es un problema público. Y, por tanto, un problema que tiene que estar en la agenda política y está como una prioridad en la agenda política. Estamos salvando vidas, esto hay que recordarlo. Gracias a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, gracias al compromiso de todas las instituciones, gracias a la actividad de las asociaciones de mujeres, muchas han sido
las que han obtenido una segunda oportunidad. Y entre estas instituciones está el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que yo presido gracias a la confianza prestada por el presidente del Consejo, gracias a la confianza prestada por el Pleno del Consejo, y que está integrado además por el Ministerio de Justicia, Igualdad, Fiscalía General del Estado, comunidades autónomas con competencia en materia de justicia, Colegio General de la Abogacía, y en el que también colaboran las asociaciones de mujeres. Nuestro objetivo principal desde el año 2002 que está funcionando es analizar y coordinar a las administraciones en el ámbito de la respuesta contra la violencia de género. Dicho así, puede resultar muy ambiguo, puede resultar muy abstracto, pero si les digo que este observatorio puso en marcha protocolos de coordinación entre las instituciones que trabajan en violencia de género, que este observatorio puso en marcha la documentación necesaria para que empezara a funcionar las órdenes de protección aquel agosto de 1999, comprenderán la gran importancia que tiene este observatorio. Y es que, aunque les pueda parecer extraño, hasta la década de los 90 las normas y el sistema judicial desconocían las particularidades específicas de este fenómeno criminal. Particularidades que derivan fundamentalmente de la relación y vinculación entre víctima y agresor, factor este que no se da en otro tipo de infracciones criminales. En diciembre del año 97, Ana Orantes fue quemada viva por su exmarido tras haber relatado en la televisión andaluza los malos tratos sufridos. Con ocasión de aquel asesinato, los medios de comunicación dieron la voz y la palabra a las mujeres, a las víctimas. Aquellas señalaron al sistema judicial como especialmente ineficaz. Denunciaban que las mujeres acudían a los juzgados, pero no eran protegidas. Entonces yo era jueza de instrucción y recuerdo aquel momento tan importante donde los medios de comunicación tomaron el testigo e iniciaron una nueva época. Era cierto, las leyes no contemplaban las características propias de la violencia de género en la pareja. Tampoco nos las enseñaban en las facultades de Derecho, tampoco nos las enseñaron en la escuela judicial. Esas características específicas, a pesar de que no nos las enseñaran, día a día se presentaban en los juzgados, porque día a día se presentaban en los juzgados atestados policiales que tenían solo la declaración de ella frente a la declaración de él, porque día a día se presentaban en los juzgados mujeres que luego retiraban la denuncia y perdonaban, o bien no comparecían a nuestras citaciones. Y día a día la mayoría de las mujeres se encontraban solas en los juzgados y sin asistencia de abogados. Aún recuerdo aquella mujer que me miraba desconcertada en la sala de vistas. Ella estaba a apenas 3 metros de su marido, a quien había denunciado por amenazas. Y al lado de su marido estaba el abogado con toga. Ella estaba sola, ella no tenía abogado. Entonces, la ley decía que las amenazas y coacciones en el ámbito de la pareja eran perseguibles a instancia de parte, eran asuntos privados. Ni siquiera era obligatorio que interviniera el Ministerio Fiscal. Y, de hecho, en numerosas ocasiones no intervenía el Ministerio Fiscal. Hoy, afortunadamente, esto ha cambiado. Gracias a la acción combinada de medios de comunicación y asociaciones de mujeres, los poderes públicos prestaron atención a los documentos internacionales que entonces ya ligaban violencia contra las mujeres con la idea de discriminación, la discriminación que sufren las mujeres a lo largo de la historia. Ya empieza a vincularse la idea de violencia y discriminación.
y entonces ya se declaraba la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar como el crimen encubierto más extendido en el mundo, un problema social necesitado de la intervención de todos y especialmente de la intervención del Estado, porque afecta a derechos constitucionales, afecta a derechos tan importantes como la vida, la integridad física o la integridad moral. Y efectivamente, a nivel internacional ya se había iniciado el camino y fue decisivo el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, celebrado en Bruselas en 1976. Una acción organizada por colectivos de mujeres de los países del norte de Europa que presentaron casos de violencia como crímenes contra las mujeres. A raíz de la acción de aquel tribunal se creó la Red Feminista Internacional para Acciones de Apoyo y Solidaridad. 3 años después, en el 79, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y en España será en el año 99 cuando la ley asuma el concepto público, la noción pública del problema, al eliminar el requisito de la denuncia previa para poder perseguir las amenazas, coacciones y maltratos en el ámbito familiar. Es decir, que ya en el año 99 el problema se califica como un problema público y no privado. Tras sucesivas reformas legislativas centradas en normas procesales y penales, como los juicios rápidos y la orden de protección, el Parlamento español, con la unanimidad de todas las fuerzas políticas, aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. Esta ley, a diferencia de las normas anteriores, ofrece un diagnóstico completo de las causas de la violencia y ofrece un abanico de medidas para afrontarla. Y entre ese abanico de medidas yo quiero destacar especialmente las que se refieren a la reforma de las leyes de educación y de cultura, porque la educación y la cultura es lo más importante para abordar este problema. Leyes que intentan consolidar nuevos valores de igualdad y que intentan consolidar la resolución pacífica de conflictos. La educación y la cultura son los retos principales, porque prevenir y evitar la violencia es un objetivo principal. También reforzó el sistema judicial con órganos y fiscalía especializadas que han mejorado la respuesta. Y es muy importante que reconozcamos los avances que hemos hecho. Es importante reconocerlos porque tenemos que reforzarnos al tiempo de no ser autocomplacientes. Tenemos que reconocer que hemos avanzado. Hoy, casi 5 años de entrada en funcionamiento de los órganos judiciales y fiscalía especializados, desde el observatorio comprobamos que tenemos una justicia más rápida y más eficaz. Ahora las mujeres y sus hijos no se encuentran solas. Ahora en los juzgados tienen ministerio fiscal, tienen a la abogacía defendiendo sus intereses, tienen jueces que velan por las garantías y derechos de los acusados, pero también por los derechos de las víctimas. Tenemos una justicia más rápida, como lo demuestra el normal funcionamiento de los juicios rápidos y la resolución de las órdenes de protección en plazo de 72 horas. Y de estas órdenes de protección, aproximadamente el 74% se estima. Es una justicia más rápida, también más eficaz. ¿Por qué? Porque los instrumentos de investigación y recogida de prueba que tenemos los hemos perfeccionado. Los atestados policiales hoy día son más completos, incluyen testimonios, parte de lesiones, inspecciones oculares, hasta valoraciones del riesgo de reiteración delictiva. Son atestados mucho más completos y esto permite que hoy por hoy en torno al 80% de las sentencias que se dictan en los juzgados de violencia sobre la mujer sean sentencias condenatorias dictadas con la conformidad de los acusados.
Se ha logrado así invertir una tendencia de épocas pasadas donde las amenazas, las coacciones y los malos tratos a la esposa o las parejas se calificaban como faltas o infracciones livianas y un alto porcentaje de estas infracciones terminaban en sentencia absolutoria. ¿Qué ha ocurrido? Se ha despejado la sensación de impunidad del pasado. Se ha despejado. Muchas son las mujeres que han conseguido salir del círculo de la violencia tras confiar en las instituciones y presentar su denuncia. Miren, desde el 1 de enero de 2007 que contamos con estadísticas judiciales sobre el número de denuncias que se presentan en nuestros juzgados, se han presentado más de 372.000 denuncias. En concreto, 372.327, experimentando a lo largo de dicho periodo un incremento medio del 19,4% de aumento. Un 19,4% de aumento. Les voy a contar una primicia. Hoy tenemos las estadísticas judiciales del tercer trimestre del año 2009. Esto es, desde julio a septiembre de 2009. Bien, es el tercer trimestre con más número de denuncias. Ascienden a 35.270. En concreto, son 287 denuncias más que en el trimestre anterior. No lo vean como un simple número. Son mujeres con nombres, con apellidos. Son mujeres a quienes podemos salvar la vida. Miren este auditorio. Prácticamente equivale a la cifra que acabo de dar, 287 mujeres. Equivale a poder salvar la vida de todos los que estamos aquí. Y pese al cierto grado de optimismo que nos ha dado la disminución del número de víctimas mortales del año pasado, pues también hay que ser conscientes de las dificultades. Tenemos que reconocer avances, pero tenemos dificultades. Y la dificultad más importante deriva de la vinculación y dependencia entre víctima y agresor. Es la más difícil de abordar y es la que más desgaste produce en los profesionales, porque muchas veces se traduce en perdones, renuncias, retractaciones o silencios. La retirada de la denuncia puede ser por varias razones, bien porque la mujer no ha podido desprenderse de la sumisión, bien por el miedo a perder la custodia del hijo o bien porque puede quedarse sin el sustento económico que corre a cargo del marido. También puede ser que esté cansada del peregrinaje por juzgados, guardia civil, asistentes sociales y porque ha tenido que declarar muchas veces en presencia de personas ajenas al proceso. Según nuestros datos, aproximadamente 11 de cada 100 mujeres renuncian, se apartan antes de llegar al juicio. Y si bien es cierto que la renuncia no impide continuar investigando, comprenderán que es muy difícil llegar a juicio si no contamos con la colaboración de la víctima. Los porcentajes de renuncias explican en gran parte el número de sobreseimientos, archivos o sentencias absolutorias en nuestros juzgados. Sobreseimientos y archivos. Pero ojo, no podemos confundir sobreseimientos o archivos con denuncias falsas. Los operadores jurídicos especializados en violencia de género saben que no se puede equiparar renuncia o sobreseimiento o archivo con denuncia falsa en contra de lo que algunos sectores interesados postulan. De manera recurrente asistimos a campañas de desprestigio de las mujeres que denuncian.
Un riguroso estudio de sentencias dictadas por audiencias provinciales especializadas, realizado por el grupo de magistrados y magistradas expertas del Consejo General del Poder Judicial, concluyó que solo en un caso de los 530 analizados, el tribunal apreció que podría abrirse una investigación por posible denuncia falsa de una mujer contra su compañero sentimental. Este estudio, junto con los datos ofrecidos anualmente en las memorias de la Fiscalía General del Estado, nos permite deducir de una manera lógica y racional que en violencia de género no hay más acusaciones o denuncias falsas que pueda haber en otra clase de delitos. Fíjense ustedes, en el año 2008 hubo más de 142.000 denuncias. De ellas, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, menos de 20 podrían ser investigadas por posible denuncia falsa. ¿Saben cuánto equivale esas peticiones de investigación? Pues equivalen a un 0,01% del total de las denuncias presentadas, es decir, un porcentaje irrisorio. Y esto son matemáticas. Pero es que además tenemos un sistema judicial preparado para detectar y perseguir cualquier tipo de denuncia falsa y en cualquier tipo de delito. Y todos los jueces lo sabemos. Es, pues, nuestra responsabilidad abordar las complejidades y abordar las características específicas de la violencia de género en el ámbito de la pareja. Y es nuestra responsabilidad mejorar el trato hacia las mujeres que acuden a la justicia, no mirarlas con desconfianza. Resulta especialmente importante no dar paulo a corrientes que surgen como reacción a las medidas de protección e intentan presentar a las mujeres como seres perversos cuyo único afán es utilizar a los hijos para obtener ventajas o dañar al marido. Me refiero al llamado síndrome de alienación parental que tanto daño está causando a las mujeres y a los hijos a los que se le aplica. En definitiva, en esta compleja realidad es necesario fortalecer a las víctimas con asistencia psicológica y jurídica previa a la denuncia, tal y como recomendó la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en su documento de noviembre de 2009. También es necesario avanzar en la formación especializada de todos los profesionales y aquí cobra especial importancia la medida promovida por el Observatorio de introducir la formación obligatoria de jueces y magistrados destinados a órganos judiciales de violencia sobre la mujer, que ya se ha puesto en marcha con ocasión del último concurso publicado en diciembre. Con lo hecho y lo mucho que queda por hacer, podemos afirmar que hoy, 30 años después de nuestro pacto fundacional, la Constitución española hemos mejorado nuestra calidad democrática, porque a pesar de los obstáculos existentes, los poderes públicos y entre ellos los representados en el observatorio hacemos uso del artículo 9.2 de la Constitución para conseguir una real implantación de los principios de igualdad y libertad, valores que son el antídoto de la violencia. Hemos mejorado nuestra calidad democrática, pero ¿qué futuro nos espera? ¿Será mejor o peor para nuestra juventud? Si preguntamos a los jóvenes, dirán que el futuro puede ser complicado. Hay dificultades para obtener trabajo, por ejemplo. Pero si comparamos con hace 30 años, sin duda, ahora están en una posición mejor. Viajan a menudo, conocen otros países y muchas veces charlan por Internet con jóvenes de distintas nacionalidades sobre preocupaciones comunes.
Venimos de una década en la que España ha dado un impulso muy importante en políticas de igualdad. Atravesamos un periodo de crisis económica en el que las políticas de igualdad suelen pasar a segundo plano. Mantener el ritmo va a resultar muy difícil, pero no vamos a dejar de intentarlo. Subsisten resistencias, subsisten movimientos y algunos sectores perciben estas políticas como un ataque y una amenaza de pérdida del espacio tradicionalmente reservado a los hombres. Vivimos una sociedad con mayor población inmigrante, diversidad de cultura y religiones. Surgen nuevos conflictos porque algunas comunidades quieren mantener rasgos sociales de opresión y exclusión incompatibles con la tabla de mínimos que constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les pongo algunos ejemplos. Recientemente, nuestro Tribunal Supremo reconoció el derecho de asilo de una mujer nigeriana que había sufrido mutilación genital y un matrimonio forzado. El tribunal tuvo en cuenta que en Nigeria son habituales las prácticas inhumanas y que las mujeres no encuentran protección eficaz en el sistema legal de aquel país. Otra realidad muestra de la complejidad de la época actual es que un considerable número de extranjeras solicitan órdenes de protección en nuestros juzgados. Aproximadamente 35% de las mujeres que lo solicitaron en el primer semestre de 2009. Esto es muy importante porque significa que confían en nuestro sistema y están mejor informadas. Los datos justifican la positiva iniciativa de la Presidencia española de la Unión Europea de una orden de protección europea que garantice la seguridad de las víctimas, especialmente de las mujeres, cuando se trasladen de un país a otro. Otra realidad actual, cruel e incompatible con la dignidad humana, es la de las mujeres esclavizadas en redes de prostitución. Las mujeres esclavizadas por la explotación laboral, la mayoría de ellas sin autorización para estar en España. Tenemos una ley que permite evitar que se les expulse si colaboran y denuncian a los traficantes. Podemos preservar su seguridad en los procesos judiciales, pero es necesario fortalecer este mecanismo legal y ofrecerles ayudas asistenciales y económicas que posibiliten su incorporación a la sociedad. Y tenemos, además, grandes contradicciones. A pesar de los mensajes legales de igualdad, siguen apareciendo en la parrilla de la programación de algunas cadenas generalistas contenidos que dañan la dignidad de las mujeres y pueden hacer apología de la violencia machista. Es cierto, nos espera una época difícil. Los desafíos serán grandes e importantes, pero creo que tenemos una juventud que será capaz de utilizar toda la inteligencia posible para lograr una sociedad multicultural más respetuosa con las diferencias y más respetuosa con los mínimos fijados en la Declaración de Derechos Humanos. No quiero terminar sin plantearles otro interrogante. ¿Estamos preparados para el futuro? ¿Estamos preparados? Tengo que decirles que sí. A pesar de los retos del mundo global, a pesar de este cambio de época al que asistimos, estamos preparados y preparadas. Tenemos instrumentos legales muy poderosos, una de las normativas más completas. Contamos con la Ley Integral y con la Ley de Igualdad. Tenemos instituciones y experiencia acumulada en el abordaje de la violencia de género y en el abordaje de la violencia contra la mujer en todos sus aspectos. A finales de junio hará 5 años que funcionan órganos judiciales especializados y ya han demostrado su eficacia. Si bien necesitamos seguir desarrollando la ley integral, con juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos que agrupen a más de un partido judicial y juzgados penales especializados.
Muchas han sido las mujeres que han conseguido salir de la violencia con el apoyo institucional. Ahora vivimos una sociedad que está mucho más concienciada con este problema. Las campañas de rechazo de los comportamientos violentos y de información a las mujeres han de mantenerse como lluvia fina que va asentando nuestros valores constitucionales. Y termino ya, no quiero cansarles. En España, tras una decidida apuesta social e institucional, con la unanimidad de todos los partidos políticos, lo que era un asunto privado se ha convertido en un asunto público y de derechos humanos. Ya no hay punto de retorno. Hemos y estamos quebrando cientos de años de desigualdad. La educación y la cultura, como antes les dije, siguen siendo los retos principales, porque el objetivo debe ser prevenir y evitar la violencia. Estamos haciendo historia, no les quepa duda. El futuro no está escrito, lo escribimos cada día, cada uno de nosotros. Y de nosotros depende que la violencia contra las mujeres deje de ser una historia actual y se convierta en una historia lejana y pasada. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. El coloquio será moderado hoy nuevamente por don Antonio San José, director del programa Cara a Cara de CNN+. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. No sé si hay médicos en la sala, pero desde luego si pidiéramos un magistrado o magistrada seguro que tendríamos una respuesta inmediata. Gracias por asistir y vamos con las preguntas, que son muchas, por cierto. Hay muchísimas preguntas y le pediría a doña Inmaculada Montalbán, por favor, brevedad en la respuesta para poder formular la mayor parte de ellas. José Manuel González Huesa, el director de la agencia Servimedia, dice: usted ha hablado del caso de Ana Orantes y de la acción de los medios de comunicación. ¿Cuál debe ser el papel de los medios en este tipo de informaciones? ¿Se extralimita? ¿Debería haber una autorregulación? El papel de los medios de comunicación en la época de Ana Orantes fue decisiva. Siempre lo digo, si no hubiera sido por la ayuda de los medios de comunicación que empezaron incluso a computar el número de mujeres muertas a manos de sus maridos y empezaron a hacer un seguimiento de las actuaciones judiciales, pues no hubiera habido ese revulsivo social y no hubiera habido ese desarrollo legislativo que culminó con la Ley Orgánica contra la Violencia de Género. Ciertamente la situación ahora es distinta. Personalmente creo que ha ido perfeccionándose el tratamiento de las noticias por parte de los medios de comunicación y que transmiten de manera general la idea del rechazo a la violencia de género y la idea de la no tolerancia a la violencia de género. Pero sí que es verdad que aún podemos ver, y nuestros hijos pueden ver contenidos, sobre todo en las televisiones, que es el medio más influyente, que siguen transmitiendo imágenes vejatorias para la condición de la mujer. Y en esto sí que noto que el sistema de autorregulación pues, no está funcionando de manera eficaz, porque en estos casos deberían detectarse y evitarse la emisión de este tipo de programas denigrantes. En cualquier caso, sí que hay un antes y un después. Antes, pueden recordar el diario El Caso, donde los temas de las muertes de mujeres a manos de sus maridos eran tratados como asuntos pasionales, de sucesos, y hoy no. Hoy se trata con el rigor de que son atentados a una vida humana. Montserrat Ponsa, en este sentido, de la Fundación Cultura de Paz, le dice si hay alguna previsión para exigir a los medios públicos de comunicación una mayor exigencia para erradicar la violencia en las programaciones. Yo creo que el sistema de la autorregulación es el que debe de avanzar,
porque debe ser la responsabilidad y la ética de los directores de los grupos editoriales quienes determinen la línea a seguir en una sociedad democrática. ¿Tiene datos, doña Inmaculada, sobre casos de violencia de género en los casos de personas con discapacidad? ¿Son similares al resto de la sociedad? No contamos con datos concretos sobre este sector de la población en el que ahora empezamos efectivamente a trabajar, pero ese dato concreto no nos lo dan nuestras estadísticas. Manuel Molina, de Sanidad Madrid, le pregunta qué incidencia o influencia tiene la drogadicción o el alcoholismo en la violencia de género, si es un atenuante o un agravante. El Código Penal prevé la disminución de las facultades psicológicas, bien por alcohol o bien por droga, como una atenuante. ¿En qué manera influye en los delitos contra la violencia de género? Mire, tenemos unos estudios muy rigurosos del grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial sobre sentencias dictadas por los tribunales de jurado y audiencias provinciales en casos de mujeres muertas a manos de sus maridos, y en muy poco porcentaje, apenas si llega en torno al 13%, algún tribunal apreció como atenuante el consumo de drogas o alcohol. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que, en contra del imaginario o de la idea un poco generalizada, la droga y el alcohol no es la causa de la muerte, sino que solo residualmente aparece en algunos momentos pues, como un elemento más de la intención de matar. Hay varias preguntas, 4 concretamente, sobre el mismo asunto. Se las voy a ir formulando una a una, porque cada una de ellas aporta matices y hace referencia al juez Serrano. Isabel Vega, de Europa Press, le dice: ¿se arrepintió en algún momento de haber contestado públicamente al juez Serrano? No me arrepentí en ningún momento. Yo ejercí mi responsabilidad. Tengo entre mis manos la responsabilidad de la presidencia del observatorio, y cuando se hacen unas generalidades que no se corresponden con la realidad y que además ponen en duda y cuestionan el trabajo de los jueces de violencia que día a día y muy duramente están trabajando, o cuando cuestiona el trabajo de los magistrados y magistradas que hicieron el estudio sobre sentencias, mi responsabilidad era a comunicar a la opinión pública que los datos no se correspondían a la realidad y que los jueces de violencia estaban actuando conforme a las leyes. Ángela Martielay, de Libertad Digital, en este sentido dice: el juez de Sevilla, que estudia la denuncia que el magistrado Serrano ha interpuesto contra usted, ha rechazado el recurso de la Fiscalía e insiste en que el comunicado que su observatorio mandó, dice, hay expresiones que pueden atentar contra el honor de Serrano. ¿No cree usted que quizás se excedieron en sus críticas al juez Serrano? El comunicado lo pueden ustedes leer, no hay ningún tipo de ofensas, y me limito a decir lo que ya antes he dicho. Se trata del ejercicio de mi responsabilidad como presidenta del observatorio. Olga San Martín, del Mundo, dice que ha decidido el Consejo del Poder Judicial en relación a la denuncia presentada por varios colectivos de mujeres contra el juez Serrano. ¿Cabe la posibilidad de que se le expulse de la carrera judicial, como piden estos colectivos, por su parcialidad en el ejercicio profesional? La denuncia presentada contra este juez actualmente se encuentra en el servicio de inspección y seguirá los trámites preceptivos y procedimentales. Cuando agote el periodo de inspección pasará a la comisión disciplinaria, quien deberá valorarlo. Y por último, cerrando este apartado, Patricia Martín, del Periódico de Cataluña, le dice: ¿para cuándo más estudios sobre sentencias que puedan contrarrestar las manifestaciones del juez Serrano y quienes le apoyan? El observatorio realiza estudios y sentencias para conocer la respuesta judicial.
Es lo que nos interesa, las distintas variantes de la respuesta judicial. Y seguiremos haciendo nuestros estudios que anualmente aparecen tanto en relación a mujeres muertas a manos de sus maridos para ver las circunstancias que aprecian los tribunales, como nuestros estudios relacionados con cómo se está aplicando la ley integral contra la violencia de género. El observatorio obviamente se marca sus objetivos y realiza sus estudios en función del interés general. Javier Carro, le planteo si han observado ustedes un mayor incremento de casos de violencia de género a raíz de la crisis económica y si disponen de datos por estratos sociales o comunidades autónomas. El dato más fiable que tenemos es fundamentalmente que en el año 2009 disminuyó el número de mujeres muertas a manos de sus maridos. Afortunadamente se produjo una disminución y esto hay que valorarlo positivamente. Sí que se ha observado un incremento de denuncias, pero yo no me atrevería a decir en qué medida está vinculado con la crisis económica. ¿En qué medida afecta la sobresaturación que sufren los juzgados en la lucha contra la violencia de género? ¿Cuál sería la solución? Desde el observatorio venimos abogando insistentemente en que los juzgados más saturados de trabajo son los llamados compatibles. Los compatibles son aquellos que llevan toda la violencia sobre la mujer, pero además llevan asuntos civiles y llevan otro tipo de violencias. Estos sí que tienen problemas de funcionamiento y propugnamos avanzar hacia el modelo previsto en la Ley Integral de Violencia de Género, que se conoce como juzgados comarcalizados, que para entendernos sería crear una cabecera de partido con un juzgado exclusivo que abarcara a los de su entorno siempre y cuando hubiera buenas comunicaciones y el recurso no quedara muy alejado de la víctima, porque así conseguiríamos que el juzgado de violencia tuviera los servicios especializados a disposición de las víctimas, tanto equipos psicosociales como forenses especializados, como fiscales especializados, porque ciertamente en todos y cada uno de los partidos judiciales no podemos tener personal especializado. Entonces, abogamos porque estos llamados compatibles, que son los más saturados, se conviertan en un nuevo diseño de juzgados comarcalizados o que agrupen a más de un partido. Ha hecho referencia yo también en su intervención, le preguntan a qué se debe que el porcentaje de condenas en procedimientos por violencia de género sea sensiblemente inferior al resto de delitos. Depende. Nuestras estadísticas nos dan los siguientes datos. En los juzgados de violencia sobre la mujer, el 80% es condenatorio. En los juzgados penales, durante los sucesivos años, ronda sobre el 50% entre condenatorios y en las audiencias provinciales hay un 80% condenatorio. Es decir, que el índice más bajo de condenas se da en los juzgados de lo penal. En este sentido, yo quiero, como antes dije en mi exposición, decir que el Consejo General del Poder Judicial ha iniciado el camino para la especialización de los juzgados de lo penal, porque son los únicos órganos judiciales que todavía no están totalmente especializados en violencia sobre la mujer. Vamos a abordar la especialización en este segmento de órganos judiciales. Otra pregunta, dice, dada la insistencia con la que se trata de confundir a la opinión pública, equiparando el archivo a la absolución por falta de pruebas a denuncias falsas, ¿el Observatorio del Poder Judicial desea elaborar una guía para diferenciar ambas cosas? ¿Podría hacerlo? ¿Una guía? Eso le pregunto. Nosotros consideramos que, o personalmente yo considero que los jueces contra la violencia sobre la mujer conocen perfectamente las diferencias entre archivos, sobreseimientos y eventuales denuncias falsas. Las conocen perfectamente. Yo creo que sería más interesante desmontar los mensajes que intentan vincular denuncias falsas con archivos y desmontarlos cada vez que se presentan, porque hemos de advertir que es un mensaje que al final lo que intenta transmitir es la idea de la mujer como mentirosa, y es un mensaje que no se da solo en España, que se da en otros países. Entonces, los jueces sabemos distinguir perfectamente entre una cosa y otra,
Y yo creo que lo que tenemos es que estar preparados para desmontar esos mensajes cada vez que se presentan. Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, dice que en relación a la formación obligatoria de los jueces, le dicen A, la formación va a ir más allá del conocimiento ordinario de las leyes, B, si va a afectar solo a los jueces que se incorporan a la carrera judicial o también a los que ya están en el ejercicio de la misma. En concreto, tenemos una primera fase de formación inicial en la escuela y ahí se imparten conocimientos en violencia de género donde se intenta dar una formación multidisciplinar, conscientes como somos de que se necesita aportaciones de psicólogos, de médicos forenses, la visión de las asociaciones de mujeres e incluso de las propias víctimas. Y en la escuela judicial hace unos meses acudió una víctima de malos tratos para contar su experiencia y contar cómo fue atendida en los juzgados y tribunales, por ejemplo. Y después de la escuela judicial, los jueces entran en un sistema de formación bien voluntario o bien obligatorio. En el voluntario, pues también se intenta dar una formación multidisciplinar, incluyendo también visitas a casas de acogida para que conozcan cómo están las mujeres con sus hijos en estos lugares. Y en el ámbito de la formación obligatoria para los que piden un juzgado de violencia, también se da una visión multidisciplinar. No basta con conocer las leyes en esta materia, precisamente porque esta materia tiene unas características muy complejas, se necesita conocer la realidad que está debajo de estas leyes. Angélica Sellán le dice, la violencia no solo es física, sino que también es psicológica. Y en este sentido le pregunta cómo protegemos a las mujeres de la violencia psicológica, si las medidas de protección han previsto el daño y cómo probar dicha violencia psicológica ante un juez. ¿Cómo se puede probar? La violencia psicológica efectivamente tiene una gran dificultad de prueba y continuamente lo observamos en los tribunales. ¿Cómo se puede probar? Pues se puede probar convenciendo al tribunal. ¿Y cómo se puede convencer al tribunal? Pues con informes psicológicos, psiquiátricos, con el resto de las pruebas que pueda dar esa convicción al tribunal. Ciertamente es algo que todavía tiene que seguir fortaleciéndose porque son mayoritariamente las sentencias condenatorias, pero por violencia física. La violencia psicológica todavía no ha emergido en el porcentaje que pensamos más o menos puede tener. Blanca Entrena, de la Fundación Aequitas, dice, me gustaría que pensáramos acerca de las mujeres que sufren violencia en el ámbito rural, lejos de asociaciones, de trabajadoras sociales en las que apoyarse. En el ámbito rural, efectivamente, hay también unas connotaciones y peculiaridades y se da también el factor de que se encuentran más alejadas de los servicios especializados. Por eso se necesita, yo creo que actuar en lo que es el primer nivel, el nivel de la asistencia social a través de los ayuntamientos y de manera coordinada con el resto de los servicios especializados. Ellas se podrían beneficiar de una justicia más eficaz y más especializada si tuvieran un juzgado especializado que no estuviera muy lejos de su población, los llamados juzgados comarcalizados o juzgados de varios partidos. Ángela San Roma le dice, ¿cómo se explica que haya jueces que, invocando el interés preferente de los menores en las rupturas familiares, sin embargo, sigan concediendo visitas y convivencias esporádicas e incluso conferir la custodia a un padre perpetrador de violencia de género? Bueno, cada caso habrá que estudiarlo, cada caso tiene sus particularidades y yo no voy a generalizar, ¿no? En mi opinión, pero es mi opinión, un condenado por maltrato no puede ser buen padre porque esencialmente transmite a los hijos valores de violencia y valores de comportamiento asimétrico. En esta cuestión, que es una cuestión sometida al Congreso de los Diputados y respecto de la cual se pronunció la Comisión de Igualdad sobre la posibilidad de la suspensión del régimen de visitas y custodia siempre que exista condena, pues finalmente será el legislador y el Parlamento quien decida
qué ha de hacerse. Hay una pregunta que dice: en nuestro portal de mediación gratuito, ciertos comentarios se refieren al miedo de ciertos responsables de recursos humanos de empresas y muestran su preocupación por contratar a una mujer por si pudiera abusar de la normativa vigente y usarla en su propio beneficio para presionar a la empresa. ¿Hay muchas denuncias por violencia de género en el ámbito de la empresa? Pues los porcentajes son escasos de este tipo de denuncia de acoso laboral, ¿no? Es un fenómeno que todavía está muy encubierto y que necesitamos ir trabajando para que aflore. En cualquier caso, yo creo que las empresas no deben de tener miedo por posibles usos espurios de las medidas de protección de las mujeres. Insistir en ese tema es insistir en presentar a la mujer como un ser perverso que su único afán es conseguir beneficios y obtener ventajas para sí, cuando en realidad las mujeres venimos de una historia de subordinación y desigualdad muy, muy larga, ¿no? Pero efectivamente hay acoso laboral en el ámbito de la empresa y se está trabajando por fortalecer los instrumentos legales que tenemos. Pedro González, de Capital News Report, le dice: ¿no cree, señora Montalbán, que a día de hoy el peligro puede estar en que cualquiera que quiera oponer un punto de vista distinto respecto de la violencia doméstica pueda ser considerado un apestado de ese pensamiento único? Yo cuando hablo o cuando oigo hablar de lo del pensamiento único o de lo políticamente correcto, me interrogo porque en realidad el pensamiento depende de quién sea el pensamiento, pero por ejemplo el pensamiento que hay dentro de la Ley Integral contra la Violencia de Género es un pensamiento constitucional, es un pensamiento acorde con los derechos humanos. No, obviamente no se va a estigmatizar a quien se muestre en contra del pensamiento constitucional, no se le va a estigmatizar, pero sí se le va a decir que ese no es el pensamiento constitucional, ese no es el pensamiento que acordamos en nuestro pacto fundacional. No se va a estigmatizar a nadie, todos tenemos libertad de expresión y podemos decir lo que queramos, pero obviamente cuando alguien dice algo que está en contra de lo que fueron los valores que nos unieron para constituir nuestra sociedad democrática, pues habrá que decirlo. Muy bien, me gustaría, si le parece, pasar el micrófono a algunas de las personas que nos acompañan hoy para que puedan formular su pregunta de viva voz, concretamente Consuelo Abril, la presidenta de la Comisión contra los Malos Tratos a las Mujeres. Buenos días, enhorabuena, Inmaculada, por tu compromiso y por tu esfuerzo por este tema que nos ocupa y nos preocupa a tantos. A mí me gustaría preguntarte si no sería oportuno ya en este momento que la Ley Integral tuviera un ámbito de aplicación algo mayor y concretamente referido a la definición que tiene de violencia concretamente y que hace Naciones Unidas. Violencia económica, por ejemplo, violencia física, violencia, acoso. ¿No creemos en este momento que efectivamente queda un poco corto? Pues coincido con tu opinión, que quizá haya llegado el momento de pensar en ampliar el ámbito de la ley e incluso procurar que las medidas en ella previstas puedan extenderse y de ellas se puedan beneficiar, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia y no tienen relación de dependencia o vínculo matrimonial, ¿no? Hoy día la ley integral que tenemos saben que se centra en el círculo de la violencia del hombre contra la esposa o pareja, pero hay otras violencias contra mujeres que no están vinculadas con el esposo o la pareja, como son las violaciones por extraños o como son, por ejemplo, las violencias en el ámbito de la empresa. Probablemente si valoramos que se ha consolidado el objetivo perseguido por esta ley integral, se podría dar el paso de ir hacia el otro círculo más amplio, que es la violencia sobre las mujeres, haya o no relación de dependencia, haya o no parentesco con el agresor.
Sí, me gustaría también pasar el micrófono a Ana María Pérez del Campo, de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que ha formulado también una pregunta a Inmaculada Montalbán. Felicidades por su intervención. Le agradecemos muchísimo la solidaridad con que está tratando este tema, el conocimiento y la formación que usted ha adquirido durante muchos años en esta materia. Y volvemos a plantear otra vez la pregunta del maltrato psicológico, del maltrato económico y también de aquellas cuestiones que afectan a la mujer y que, sin embargo, con frecuencia no se tienen en cuenta por el juez. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esta es una ley que además fue demandada por el movimiento de mujeres insistentemente durante mucho tiempo, que por fin halló la luz, pero que deja mucho que desear por parte de algunos jueces. Y la pregunta la amplío diciendo: ¿no es cierto que los jueces deben hablar a través de sus sentencias y no como protagonistas en los medios de comunicación? ¿No es cierto que eso desacredita a la justicia, a la que todos y todas debemos respetar? Gracias. Gracias, Ana María. Pues efectivamente el modo normal de hablar los jueces es a través de las sentencias. Los jueces hablan a través de las sentencias, pero también los jueces, como ciudadanos, tienen libertad de expresión. Lo cierto es que, en atención a su posición institucional, pues la sociedad espera que los jueces sean especialmente rigurosos cuando hablan, sean especialmente respetuosos con las instituciones cuando hablan. Yo creo que, en general, tenemos una justicia creíble y, de hecho, el incremento de asuntos que llega a los juzgados lo demuestra. Pero sí que puede haber algún descontento, alguna disfunción, muchas veces debido a la sobrecarga de trabajo o a disfunciones organizativas. Pero coincido en que nuestro modo normal de expresarnos es a través de las sentencias y que cuando los jueces no las utilizan, pues tenemos que tener un especial cuidado y un sentido institucional para transmitir la idea que queremos dar. Bien, por último, quisiera dar la palabra al profesor Jesús Neira, que nos acompaña aquí esta mañana. Es un ejemplo de la cooperación cívica, de iniciativa ciudadana contra la violencia de género. Y, si le parece, me gustaría escuchar una reflexión, una pregunta a nuestra ponente. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quería felicitar a Inmaculada Montalbán por su exposición, que yo creo que plantea pues unas características esenciales de la violencia contra la mujer que estamos viviendo. A mí, en lo que has comentado, que creo que es la mismísima realidad, hay una cosa que me preocupa enormemente, porque creo que la obligación del Estado es pinzar naturalmente de forma frontal y directa la violencia contra las mujeres. Esto me parece que es elemental. Los poderes del Estado están involucrados en ello. Hay administraciones que están también involucradas en ello. Y yo creo que el resultado, al momento, creo que es positivo. Podríamos discutir algunos extremos, algunas cuestiones que son absolutamente secundarias. Estoy seguro que estaríamos absolutamente de acuerdo, la inmensa mayoría de los aquí presentes, sobre las cuestiones fundamentales, ¿no? Pero hay una cuestión que quizá la has tocado en tu intervención, pero yo creo que la importancia es enorme, porque hablas de las acciones del Estado contra la violencia de género. Y esto está claro, yo creo que no tiene mayores dificultades,
y apuntas que hay que intervenir sobre la mentalidad. Pero claro, mientras que en un aspecto contamos con medios concretos, con actuaciones concretas y con aparatos concretos, el otro campo, el campo de la mentalidad, que yo creo que es un campo muy complejo, donde están verdaderamente las dificultades. No solamente ya las dificultades para el momento presente, sino los que van a ser las dificultades dentro de 15, dentro de 20 años. Entonces, ¿cómo se llega a la mentalidad de nuestros jóvenes? ¿Cómo se llega a algo que yo creo que no lo has planteado, pero que indirectamente sí, que es la mentalidad de los hombres, no aquellos que están al otro lado, en la tierra de Ate, es decir, al otro lado del río de la delincuencia contra la violencia de las mujeres, ¿no?, sino la inmensa mayoría de una población que tiene elementos o factores en la mentalidad que pueden ser perfectamente preocupantes y que sobre ellos quizá habría que actuar. Sobre este aspecto creo que, cabría seguramente alguna reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Inmaculada. Sí, es una cuestión muy interesante la que plantea fundamentalmente cómo tenemos que intervenir, pues con educación y con cultura. La violencia se aprende. La violencia se aprende. Entonces hay que intervenir en los procesos de aprendizaje de nuestros hijos y de nuestras hijas para que en esos momentos asuman los valores de resolución pacífica de conflictos. Hay que intervenir en las escuelas, pero también en las familias. Hay que intervenir en los medios de comunicación, también son decisivos porque son un agente socializador determinante de primer orden. Ahí es donde tenemos que intervenir para evitar que el aprendizaje se haga en violencia. La violencia, evidentemente, se aprende y tenemos que intentar que no se aprenda. Pues ese es el reto, sin duda. Llegamos hasta aquí. Quiero agradecer a Margarita Robles, la presentadora de este acto, a Inmaculada Montalbán, desde luego por su ponencia interesante e inteligente, y también a todos ustedes por su asistencia en nombre de Nueva Economía Forum, de Abertis y de la Fundación Abertis, que han patrocinado este acto. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias.